Bueno, los e-commerce en Paraguay no gozan de buena salud. Lastimosamente, todavía estamos dentro del proceso de crecimiento de las e-commerce. Todavía al paraguayito le cuesta sacar la tarjeta de crédito y ponerla en un sitio web. Y es raro porque no tiene problema, por ejemplo, para hacer una compra en Amazon o en eBay, pero sí duda de una página .com.pi, por ejemplo. Uno de los errores más grasos que he tenido dentro de Creando Web es decirle a un cliente: mira, si no te convence mi trabajo, te devuelvo todo el dinero. Ya tuvimos clientes, por ejemplo, que nos dicen: queremos un sitio web. Pasamos el presupuesto, nos lo aprueban y nos dicen: empiecen nomás ya. Y ellos no saben nada de lo que quieren poner. Nosotros no sabemos nada de su empresa y nos quedamos en una especie de stand-by porque no sabemos qué hacer. Número uno, entonces, el Tener saber, información. claro, el tener claro qué quiero lograr con mi sitio web. Nos dijo: no me gusta el sitio web porque no sé cómo usarlo. Y yo intentaba enseñarle y me decían: no entiendo. Entonces me pidió la devolución del dinero. El mundo evoluciona demasiado rápido y estamos en esta era digital donde el avance es aún mayor. Negocios nacen, negocios caen y es evidente que actualmente el mundo digital está más vigente que nunca. Por eso en este primer episodio de 1% Podcast tenemos un invitado súper especial que ya voy a presentar a continuación y voy a pedirle que se presente. Vamos a hablar de temas sumamente interesantes si estás actualmente pensando en iniciar un sitio web, si estás pensando en llevar adelante una web, una tienda online para tu negocio. Y también vamos a hablar, por supuesto, de toda la historia que hay detrás de mi invitado de hoy, que es Isaac Arévalos. Isaac Arévalos, bienvenido. Bienvenido a 1% Podcast. Es un gusto realmente tenerte acá. Muchas gracias, realmente me siento muy honrado de pertenecer a este primer 1% que estamos haciendo. Y a las órdenes, escucho las inquietudes que haya. Súper. Bueno, básicamente voy a empezar comentándote por qué 1% Podcast. Y ya te lo adelantaba fuera de cámaras, ¿verdad? Pero 1% Podcast lo quise llamar de ese modo a este proyecto que tengo de forma personal, porque yo creo firmemente que para comerse un elefante hay que hacerlo por pedacitos. Entonces, siempre uno tiene una meta grande, un objetivo grande, que está perfecto, que hay que tenerlo como esa estrella polar a la cual uno tiene que apuntar. Sin embargo, no olvidarse que para llegar a eso son muchos pasos los que hay que dar, ¿sí o no? Así mismo, así mismo. Entonces, ya nos conocemos de tiempo nosotros. Actualmente, bueno, te pediría que te presentes vos. ¿Quién es Isaac Arévalos? Bueno, soy primero que nada bombero. Sí. Empecé a ser bombero en el 2003. Eh, También soy programador de sitios web. Ujú. Soy diseñador de sitios web también. Llevo actualmente emprendiendo Creando Web Paraguay, entre otros emprendimientos digitales Ujú. que tengo. Sí. Y soy padre de 4 hermosos niños, 2 nenes, 2 nenas. Qué súper. Felizmente casado también con mi esposa. Ujú. Y lo más importante de todo, hijo fiel de Dios. Súper, súper. En efecto, y justamente hoy la intención es conversar un poquito de lo que es Creando Web Paraguay. Que Creando Web Paraguay, para que lo sepan, es una agencia digital dedicada y que ya tiene más de 17 años en el mercado paraguayo, creando justamente eso, lo que es el mundo de la empresa o la empresa en su versión digital, ¿cierto? Así mismo. Ya sea para empresas nacionales o internacionales. Y como decía, ya tiene más de 17 años en el mercado, ¿sí o no? Entonces, Así Isaac, es. por ahí me gustaría empezar. ¿Qué te llevó o qué te motivó a fundar Creando Web Paraguay? Básicamente lo que me lleva a fundar es la necesidad de la gente Ujú. de tener un sitio web en la cual mostrar no solo sus productos, sino sus medios de contacto en Internet. Ujú. En la medida que fue avanzando la tecnología, todas las personas, al querer encontrar algo o a alguien, lo primero que hace es hacer una búsqueda en Internet. Sí, googlear, famoso. Entonces, en aquel entonces, cuando iniciamos esto,
no había muchas empresas que hicieran este trabajo Ujú, y las empresas que habían cobraban un dineral ujú. exorbitante por tener y mantener un sitio web. Sí, Eso me motivó a querer llevar esto hacia otras esferas para darle oportunidad a la gente común de que poder acceder a lo mismo que ujú. tenían las grandes empresas. Claro, poder tener su presencia digital, digamos. Así mismo. ¿Y cómo ves? O sea, me imagino que 17 años atrás, estamos hablando de qué año más o menos. Y 2007 más o menos, 2007. O sí. sea, ¿cómo era, digamos, el mundo de Internet de Paraguay en ese tiempo y cómo es ahora? ¿Cómo ves la diferencia? Bueno, en aquel entonces no se tenían muchas herramientas de sitios web. Sí. Se podía hacer un sitio web con un blog de notas de Windows y Mira vos. este era a tecladazo limpio, como le digo yo, Sí. que es escribiendo código a diestra y siniestra. Ujú, Ya empezaban a salir en aquel entonces pequeñas herramientas que podía acortarte el proceso de ujú. escribir el código. Por decir, había herramientas que te decían, bueno, querés escribir el código de un enlace, Ajá. entonces te lo escribía cuando empezabas a escribir las primeras tres letras. Ok. De esa manera se fue acortando un poco el tiempo, pero aún así era código lo que teníamos que escribir. Luego, con el paso de la tecnología, gracias a Dios también la tecnología pasa rápido. Bastante. Y en poco tiempo ya empezamos a tener lo que llamamos gestores de contenidos. Ujú. Los gestores de contenidos lo que hacía era permitirme gestionar contenidos en el sitio web. Sí. Y un poquito más adelante, estos mismos gestores de contenidos se volvieron plataformas para lo que hoy día tenemos sitios web, ya sea para sitios web corporativos, sitios web e-commerce. Prácticamente todo pasa por esos gestores de contenido hoy día. Súper. Que ya vamos a hablar de eso, porque me interesa justamente que vamos a tratar cuáles son aquellos tipos de sitios web que más frecuentes se desarrollan, cuáles son las diferencias entre uno y otro, y probablemente para el que quiera saber qué necesita para arrancar un sitio web, bueno, también te lo voy a consultar. Pero antes, Ujú. 17 años en el mercado. O sea, hay una estadística que habla de que los emprendimientos, o de cada 10 emprendimientos, 8 más o menos mueren en el primer año. Y Creando Web tiene 17 años en el mercado. ¿A qué crees que se debe eso de poder mantenerte en el tiempo? ¿A qué se debió La persistencia. persistencia? Eh, Hay un dicho que dice, persiste y vencerás. Ok. La persistencia es una de las claves grandes. Uno normalmente cuando emprende algo Ujú. espera a los 3 meses ya tener ganancias. Sí. Bueno, yo empecé a ver ganancias después de unos 3 a 4 años. Ujú. Eh, Aparte de poder hacer sitios web, también trabajaba en relación de dependencia, Ujú. lo mismo que mi esposa, los dos Ujú. trabajábamos y ahí sosteníamos este proyecto. Correcto. En alguna ocasión mi esposa me llegó a decir, vos seguís jugando a ser diseñador web. Entonces, sí, para mí realmente lo tomé a bien eso, porque para mí era un desafío donde yo me iba a jugar. Yo contactaba con los clientes que quería un sitio web Ujú. y para mí era como un juego de ver, sale o no sale, sale o no sale. Ujú. No sale y bueno, perdí. Sale, gané. Siguiente nivel. ¿Qué sitio web hacemos? Y otra Ujú. vez, había gamas de sitios web, complicaciones de sitios web. Era todo un juego para mí en el cual yo me sentaba a trabajar en la computadora y iba prácticamente jugando de vuelta con las imágenes, colores, Ujú. hasta que quedaba el sitio web como tenía que quedar. Eh, el tiempo jugó a mi favor en este caso, Sí. ya que cuando iniciamos no había mucho potencial, no se veía mucho potencial. Ujú. Varias veces mi señora me reclamó, inclusive, ¿por qué haces esto? Ya no te das cuenta que no funciona. Ujú. Pero yo seguía insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que hubo un estallido Ujú. y en ese estallido fuimos beneficiados nosotros y empezamos a facturar mejor. Súper. Luego, sí, el boom que nos catapultó, yo podría decir que fue la pandemia, Sí, en porque efecto. en la pandemia todo el mundo quería un sitio web para poder estar en línea porque los comercios normales ya estaban cerrándose y entonces la gente quería vender online. Exacto. Ahí es donde yo no di abasto prácticamente y empecé a rechazar clientes porque ya no tenía espacio. Ujú. O sea, ahí fue un boom, un punto de quiebre en el cual tenía que poner a la empresa o crecemos
Correcto. o me estanco y me quedo yo nada más. Ujú. Ahí dijiste una palabra muy interesante, Isaac. Persistencia. ¿Qué es la persistencia para vos? La persistencia es ir a chocar por la pared esperando que se caiga. Y cuando te das cuenta que no surgió efecto, lo vuelves a hacer. Es ir chocando por chocando y chocando hasta que finalmente le aparece. Yo le llamo así a la persistencia. Yo creo que esa es la persistencia. Porque en este mundo choqué por esa pared Ujú. muchas veces. Choqué con la familia, choqué con los amigos, choqué con el dinero mismo porque no se pagaban las cuentas solas. Correcto. Tenía que poner yo plata de mi bolsillo para que esto crezca. Y no fue un mes, no fue un año, no fueron 2 años, fueron más de 3 años. Y ahí recién empezamos a decir, pucha, ahora se mantiene solo. Ujú. Entonces la persistencia es hacer eso hasta que salga. Y yo le sumaría de repente la persistencia con el aprendizaje también, ¿verdad? Porque uno, por supuesto, comete errores. Lo importante o lo interesante de equivocarse siempre es el aprendizaje que trae consigo, ¿cierto? Por ejemplo, el programa, como te digo, el proyecto se llama 1% Podcast, porque tiene justamente esa filosofía de entender que detrás de cada proyecto hay un tiempo. Como bien lo decías vos al principio, es como que iniciamos un proyecto y queremos que a los 3 meses ya nos mantenga, o que nos compre el auto o lo que sea. Y si lo llevamos a la práctica o si aterrizamos un poco, no es tanto así realmente. O sea, todo lo que vale tiene su tiempo. No hace mucho escuchaba un podcast justamente de una persona que decía que así como en la gastronomía, cuando uno cocina a fuego lento, tiene un mejor sabor que no te da la premura del microondas, en los proyectos se da lo mismo. Tal ¿Sí? O sea, cual, todo tal lo cual. que se cuece o se cocina a fuego lento tiene un sabor distinto, que no te da la premura del microondas justamente. Y yo creo que los proyectos son así. Y se observa justamente en lo que es Creando Web Paraguay. ¿Qué hábito o qué rutina, o decime un poquito, Isaac, qué estrategia de repente podrías vos decirme que fuiste aplicando a lo largo de este tiempo que te llevó a este éxito? Permíteme reformular la pregunta. ¿Qué pequeño cambio aplicaste a tu vida, pero que aplicado de forma constante y disciplinada te llevó a lograr un objetivo? Muy buena pregunta. Yo creo que todo empieza con una oración. Agradecimiento. Agradecimiento. Ujú. Cada mañana en mis oraciones le pedí al Señor que me bendiga con la posibilidad de trabajar Ujú. y que si está en su voluntad, que me dé la posibilidad de poder ayudar por ese mismo medio a otras personas, ya sea económicamente o ya sea brindándole algún tipo de favor o ayuda. Yo creo que todo radica en eso, Ujú. porque cuando hacemos pequeñas oraciones, Dios siempre nos escucha. Entonces, esas pequeñas oraciones se van acumulando, pareciera, hasta que llega un día en la cual Dios dice, ¿sabes qué? Ya esperaste bastante, ahora es tu turno, es tu hora de vencer. Y ahí empiezan a entregarte las bendiciones. Yo lo tomo así, yo lo vi así, yo lo sentí así. Y ahí vuelve otra vez la persistencia Correcto. y yo creo que por ahí empieza. Ahora, si me preguntas en qué cambios hice estratégicamente dentro de Creando Web, te diría que lo que primero que vimos es la necesidad de tener un sitio web. Evidentemente, teníamos que hacer un sitio web Ujú. para mostrar que sabíamos hacer sitios web. Claro, por supuesto. No podíamos vender sitios web sin tener un sitio web. Entonces, empezamos a crear un sitio web en donde lo que queríamos era mostrar todo lo que podíamos hacer. Eso fue un error nuestro. Nos dimos cuenta un poquito después que era un error porque lo que hicimos fue una ensalada de todas las cosas que podíamos hacer dentro de un sitio web. Correcto. Entonces salió algo un poco grotesco, en la cual no tenía forma, no tenía pie ni cabeza, pero queríamos plasmar todo lo que sabíamos hacer.
Que sucede mucho, ¿eh? Así mismo. Luego fuimos evaluando esa situación, cambiamos el sitio web. Cambiamos un sitio web un poco más discreto, Sí. pero otra vez nos equivocamos porque nos fuimos al otro extremo, en la cual teníamos una página prácticamente blanca, en la cual solamente teníamos medios de contacto y una foto y nada más. O sea, queríamos algo muy complejo que hicimos, queríamos hacerlo muy simple Ujú. y al final terminamos haciendo, Demasiado simple. sí. Después volvimos a reanalizarlo y ahí sacamos un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto tenía más condimentos de ambos sitios web y llegamos a una especie de centro en la cual nos vimos más, nos sentimos más a gusto con el sitio web. Este sitio web no solamente era lindo, atractivo, sino que también reflejaba lo que nosotros queríamos, que era apuntar al emprendedor, al usuario que no tenía muchos recursos para tener un sitio web. A Ok. ese nosotros apuntábamos y este sitio web sí captaba esa esencia y podía dar esa oportunidad al que quería un sitio web. Cambiamos de logotipo, Ujú. cambiamos de colores, cambiamos un montón de cosas hicimos durante el proceso de cambio y dentro de ese pequeño proceso también empezamos a- a ver cómo se comportaban las redes sociales, cómo nos ayudaban a nosotros las redes sociales para poder encontrar los clientes y también experimentamos con los buscadores. Eh, de todo eso armamos una especie de filtro en la cual nos dimos cuenta que a la hora de vender un producto, lo mejor es las redes sociales. Pero a la hora de vender un servicio, como lo vendíamos nosotros, en las redes sociales no se vende mucho. Se vende Ok. mucho más en Google. Correcto. Entonces empezamos a pautar en Google. Eh, una vez que empezamos a pautar en Google, fuimos recibiendo más prospectos de clientes y en una especie de relación estadística podría decir que de cada 50 prospectos, eh, aproximadamente 40 eran interesados realmente. De esos 40 teníamos un segundo contacto, unas 10. Y de esos 10 cerrábamos aproximadamente 4 o 5. Correcto. Más o menos esa sería la relación. Cuando empezamos a pautar en redes sociales, no tuvimos prácticamente ni un solo sitio web concretado. Entonces ahí es donde sacamos esa estética de que productos sí, podemos venderlos en redes sociales y se venden muy bien, pero servicios no, no corre. Interesante el dato, porque justamente es como una reflexión también para aquellos que tengan un negocio actualmente, que puedan identificar, en efecto se vende por redes sociales, eso no lo vamos a negar. Sin embargo, es importante saber dónde está el cliente al cual nosotros queremos vender. Y eso un poquito viene justamente por la parte estratégica del marketing, de entender dónde está mi mercado. Y mi mercado, dónde busca, dónde lee, ¿sí? Y dónde es más probable que le interese, ¿cierto? Así mismo. Añadido a eso, rescato un poco lo que decías, de que iniciaron ustedes como justamente creando Web Paraguay, desarrollando su sitio web, pero fueron aprendiendo, o sea, con errores, cambios, modificaciones. ¿Cuáles son, según tu experiencia en todo este tiempo, aquellos errores más comunes que cometen o emprendedores o empresas cuando desean llevar adelante su empresa a lo digital? O sea, cuando quieren un sitio web. El error más común que hemos notado y que también hemos cometido nosotros es que la información que se pone quizás no es la información que el cliente o el potencial cliente Ujú. entra a buscar. Perfecto. Normalmente las empresas quieren poner al principio en la página de inicio, por ejemplo, la historia de la empresa. Correcto. Eso es algo que la gente no está buscando. Quizás lo que la gente está buscando es cómo la empresa le puede ayudar a ese cliente. Totalmente. Entonces, la página de inicio tendría que contener un poquito lo que el cliente está buscando. Darle esa premura al entrar en la página web. Buenísimo. Igual, podemos poner la historia, podemos poner el nosotros, podemos poner dentro de una sección para ello, en la cual si el visitante quiere conocer un poco más acerca de la empresa, pueda entrar ahí.
pero en la página de inicio debe estar el servicio o el producto que se quiere vender, ofrecer y dar las explicaciones como si fuera alguien que está buscando y ya te preguntó. Exacto. Darle ya esa respuesta sin que te pregunte. Estoy de acuerdo contigo. Y sí, yo veo mucho ese fallo. Es decir, que debería estar la propuesta de valor, que justamente es respondiendo cómo yo te puedo ayudar. Así mismo. Porque eso es lo que realmente entra a buscar el visitante, ¿no? O sea, ver si esta empresa realmente resuelve o no resuelve mi problema. Y probablemente luego quiero saber un poco más de ellos. Pero primero quiero saber si me soluciona o no me soluciona. Y añadido a esto, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, para yo poder tener un sitio web, ¿qué es lo que yo necesito? Porque a veces pensamos, un sitio web y ya. Pero hay otras variables. ¿Qué necesita una persona para iniciar un sitio web hoy? En primer lugar, yo creo que lo que tiene que tener es bien claro el tipo de sitio web que, que está necesitando. Correcto. Ya tuvimos clientes, por ejemplo, que nos dicen, queremos un sitio web. Pasamos el presupuesto, nos lo aprueban y nos dicen, empiecen nomás ya. Y ellos no saben nada de lo que quieren poner. Nosotros no sabemos nada de su empresa y nos quedamos en una especie de stand-by porque no sabemos qué hacer. Normalmente, en ese caso, le pedimos información. Los clientes a cuenta gotas nos van dando información porque nos damos cuenta que había sido ellos mismos no saben, no tienen bien claro, por ejemplo, su misión, visión, objetivos. Entonces por ahí empiezan los errores. Yo creo que lo que primero tenemos que tener en cuenta para hacer un sitio web es qué queremos poner en el sitio web. ¿Para qué Buenísimo. queremos ese sitio web? Ese sitio web es una herramienta, es una puerta, una ventana hacia nuestra empresa. Esta empresa es ya sea para ventas, para consultoría, para lo que fuera que estamos haciendo. El sitio web lo que tiene que hacer es responder las preguntas del cliente y tiene que responderlo de la manera más sencilla posible. De esa manera está brindando información certera de la empresa al cliente. Buenísimo. Y ese es el punto de partida. Número uno, entonces, el Tener la saber, información claro, el tener claro qué quiero lograr con mi sitio web. así mismo. Súper. Número dos, ¿qué más necesitamos para iniciar un sitio web? Número dos, necesitamos, ya esto de la parte ya técnica, Ujú, necesitamos sí o sí registrar un dominio. Este dominio es como la dirección de, de una casa. ujú. Tenemos que contratar un hosting. ¿Qué es un hosting? Para hacerlo sencillo. Es como el terreno donde vas a construir la casa. Perfecto. Y el sitio web sería entonces la casa que construimos dentro del terreno. Esa es la mejor analogía que he podido encontrar hasta ahora. Buenísimo. En la cual entonces tenés tu casa, que es el sitio web, el terreno, que es el hosting, y el nombre de la calle donde está alojada el terreno y la casa sería tu dominio. Sí, que puede Es la ser dirección. .com.pi, Así mismo, .org, o sea, ya depende de lo que requiera el negocio. así mismo. Súper. Entonces, tenemos, para recapitular este punto, o sea, tener claro qué es lo que se quiere lograr con el sitio web y luego tener un hosting, un dominio y el sitio web como tal, que decías que es la casa. Ahora bien, aquí justamente llegamos al punto y probablemente aquel que quiera hacer un sitio web se pregunte, bueno, ¿y cuál es el sitio web que yo necesito desarrollar? Y vos me dirás entonces cuáles son aquellos, digamos, estoy seguro que usos de sitio web hay un montón. Entonces, pero decime, Bastante. seguramente hay como un estándar o como un tipo de sitio web que se desarrolla con frecuencia. ¿Cuáles son aquellos sitios web, digamos, más desarrollados? En cuestiones de clasificaciones de sitios web, Y sus usos, ¿verdad? podemos englobar Sí, en los sitios web de información, ok, en la cual el cliente solamente recibe información. El cliente entra en el sitio web, recibe la información, se nutre de toda la empresa y a esos tipos de sitios le llamamos sitios web corporativos. ok, Luego tenemos los sitios web que son e-commerce. Los e-commerce pueden ser o un sitio web con catálogo, con productos. Puede ser un sitio web con alquiler de algo. Puede ser un sitio web de venta de lo que sea, ya sea entradas, eh, carnets, cosas digitales. Puede ser un sitio web de cursos,
en la cual la persona puede vender un curso Bien. y también le cobra con tarjeta, entonces eso viene a ser un e-commerce. Y por último tenemos las landing page, que una landing page es muy parecido al e-commerce, con la diferencia que la landing lo que hace es un embudo de ventas. La landing lo que hace es atrapar al cliente mostrándole el producto y al final le da la opción de compra. Perfecto. Básicamente es mostrarle el producto, enamorar al cliente con el producto y al final darle la opción al cliente para que pueda realizar la compra. A eso le llamamos un embudo de venta o una landing page. Esta última normalmente es utilizado cuando tenemos pautado o tenemos pautaje en o redes sociales o en Google. De este resultado del pautaje va cayendo en la landing page, que es en la página de aterrizaje, en el cual el embudo se encarga de poder direccionarlo hacia la venta. Ujú. Súper. Tocamos tema e-commerce, que es algo muy vigente hoy en día. ¿Cómo ves los e-commerce a nivel, o sea, a nivel Paraguay? ¿Han crecido? ¿Cómo ves o sea, se mantienen en el tiempo? ¿O en tu experiencia, digamos, se mantienen o van cerrando? ¿Tenés alguna estadística ahí? Bueno, los e-commerce en Paraguay no gozan de buena salud. Ah, sí. Eh, Contame más. sí, lastimosamente todavía estamos dentro del proceso de crecimiento de las e-commerce. Si bien es cierto, hay mucha gente que ya hace compras por internet, todavía al paraguayito le cuesta sacar la tarjeta de crédito y ponerla en un sitio web. Y es raro porque no tiene problema, por ejemplo, para hacer una compra en Amazon o en eBay, pero sí duda de una página .com.pi, por ejemplo. Y debería ser al contrario, debería ser al revés. Pero sí, todavía hay gente muy reacia a poder sacar la tarjeta y poder pasarla por un e-commerce. Si bien es cierto, esto está creciendo en la medida que más gente joven está adquiriendo este hábito de comprar en línea, esto va a ir creciendo. Ahora mismo todavía es muy incipiente, pero este hábito yo creo que va a crecer. Y no en mucho tiempo, en poco tiempo va a crecer esto. Ahora, el problema que yo veo en las e-commerce es la persistencia, la permanencia, porque como te decía al principio, Sí, volvemos al tema de persistencia. uno quiere que rápido vender productos. Evidente, uno carga en una tienda y quiere vender, vender, Claro. vender, vender. Y se da cuenta de repente que en el e-commerce había sido, no vende. Ya pasaron 3 meses, todavía no vendía ni un solo producto. Pasaron 6 meses, sigue sin vender. ¿Por Entonces, qué? ahí entra la duda de, para mí, ¿qué estoy haciendo mal? El e-commerce no es para mí, no creo que esto funcione para mi producto. Esto no funciona. Empiezan a dudar, entonces lo dejan de balde. Al año siguiente, cuando llega la época de renovar, porque se renueva el hosting y el registro de dominio, ya no lo renuevan porque dicen, no, esto es una pérdida para mí. ¿El por qué? El por qué es súper sencillo. Es lo mismo que abramos una tienda Sí. física y lo abrimos allá por la campaña, en el medio casi de la nada. Y abrimos. Sí. Todos los días damos la vuelta al cartelito de abierto y esperamos que venga la gente. Nadie va a ir. Nadie sabe que vos estás ahí. Nadie sabe lo que vos tenés. Nadie sabe que existís. Entonces la forma de hacerte conocer sería poniendo un letrero. O sea, una estrategia publicitaria. Cuando pones el letrero, bueno, alguien que pasa por ahí va a ver. Eh, Evidentemente no vas a vender mucho así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que salir de tal pueblito. Qué sé yo, vas a llevar unos panfletos, vas a empezar a repartir los panfletos. Ujú. Estoy acá a 10 cuadras. Entonces, ahí la gente va a empezar a conocerte. Quizás por ahí vayan cayendo más gente. Esa misma gente le va a decir a otra gente y ahí va a ir creciendo. El boca a boca. Entonces, ese panfletito, si lo volvemos digital, es una pauta comercial. Sí o sí, cuando vos abrís un e-commerce, tenés que pautar. No podés abrir un e-commerce y dejarlo ahí.
Claro, Es, no va a vender solo. es como comprar un Ferrari y no cargarle combustible. Sí o sí tenés que pautar, tenés que invertir en el pautaje. Y ese pautaje te va a traer posibles clientes que de vuelta le va a atraer a otros clientes y en ese boca en boca vas a ser conocido. Quizás no vas a agarrar todo el mercado de una vez, pero sí, dentro del periodo de un año ya se va a notar que se van a ir vendiendo, se van a ir ejecutando ventas. Buenísimo. En efecto, entonces, el principal error, podríamos decir, de todo aquel que realiza o que crea una tienda online es creer que la tienda online, por crearla, ya va a vender. Y Hace, no es así. O sea, requiere de una estrategia publicitaria, una estrategia de marketing. O sea, el sitio web o la tienda online es apenas una variable dentro de todo el conjunto. así mismo, así mismo. Y de vuelta traemos a colación el tema de la persistencia. O sea, la persistencia con una estrategia por detrás también. O sea, porque también uno puede ser muy paciente o puede ser muy persistente, pero Si no hace nada, claro, o sea, ¿qué estás haciendo de diferente? ¿Cierto? así mismo. Súper. Bueno, quiero ir quiero ir un poco más ya a lo que es Isaac, ¿verdad? Como persona. Y me gustaría conocer alguna anécdota, algún fracaso o algún error que hayas tenido a lo largo de este tiempo, que estoy seguro que así ha sido, porque todos, obviamente, nos hemos Muchos, equivocado, muchos. que recuerdes muy bien y cómo superaste esa situación. Bueno, hay muchísimos. Vamos a ver. Te imagino. Uno de los errores quizás más crasos que he tenido dentro de creando web Ujú. es decirle a un cliente, mira, si no te convence mi trabajo, te devuelvo todo el dinero. Ok. Ese fue uno de mis más grandes errores, porque cuando creamos un sitio web no es que lo creamos de la nada y por inteligencia nuestra nada más. Dentro de ese proceso de la creación del sitio web, pagamos licencia de plantillas, pagamos licencia de imágenes, De herramientas. pagamos la licencia de las herramientas, pagamos el dominio, pagamos el hosting. Y todo eso son inversiones que se hace para dejar un sitio web bien profesional. eh, y tuvimos que devolver todo eso porque al cliente no le cerró el sitio web. Y estamos hablando de algo sumamente subjetivo. Así mismo. Sencillamente era una persona, una señora, Ujú. nos dijo, no, no me gusta el sitio web porque no sé cómo usarlo. Y yo intentaba enseñarle y me decía, no, no, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Entonces me pidió la devolución del dinero. ¿Qué se dio? Y se dio. Le tuve que devolver todo. Yo creo que ese fue uno de los más grandes errores que he cometido porque no solamente perdí dinero en las Sí, licencias, sino que perdí mucho tiempo. sí, sí. Tiempo en el desarrollo, tiempo en explicarle a la señora, tiempo en tratar de enseñarle de vuelta. Se perdió mucho tiempo. Eh, sí, la cliente, por lo menos conseguimos el objetivo principal que tenemos en Creando Web, Ujú. que es que el cliente quedó feliz, Súper, porque le devolvimos todo el dinero. súper. Pero sí, creo que fue un error nuestro grande. ¿Lo volverías a aplicar? No en ese mismo, No así tal cual. no, 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 tal cual no. Pero sí, la idea sí es que queremos que los clientes queden felices con su sitio web, eso sí. Claro, claro, me parece genial. Súper, Isaac. Bueno, y para ir cerrando, me gustaría cerrar con lo siguiente. Quiero que de toda la experiencia que tenés, que yo creo que igual se queda corto el tiempo de lo que hemos conversado hoy, podríamos hacer una segunda parte de El esto. segundo por ciento. Claro, el 2%. Me gustaría que puedas dejar un desafío o que puede ser una habilidad, que puede ser una estrategia, algún hábito y puedes desafiar a quienes hoy nos escuchan para que empiecen hoy mismo a mejorar ese 1%. No pidámosle, o sea, no vamos a pedirle más que eso, solo 1%. Porque recordemos que una mejora de 1% hoy y mañana y pasado a lo largo del año son 365% de mejora. Y así es como nos comemos al elefante, de a poquito. Entonces, ¿qué reto le darías a la audiencia? Yo creo que el reto principal, basándonos en el ambiente de sitio web,
Sí, Yo creo que el reto principal es fijarse una meta de poder decir, bueno, hoy empiezo mi sitio web, pero no contratando una empresa de diseño o haciendo ya el registro de dominio o ya viendo el hosting, sino que hoy empiezo por ver qué es lo que yo quiero mostrar a la gente que mi empresa le puede ayudar a la persona. Eh, yo creo que es un por ciento un poco grande, pero siempre se empieza con algo. exacto. Entonces, como mi señora dice, siempre es bueno el lápiz y el papel. Y ella cuando tiene una idea dice que tengo que bajarlo si no me vuelve loca la cabeza. Entonces, agarrar un lápiz y un papel y empezar a diseñar, empezar a dibujar. ¿Cómo te gustaría un sitio web? Yo creo que podemos empezar en 1% en focalizar y mirar cómo quiero verlo. Aunque parezca tonto, el pensar en cómo quiero que se vea es muchísimo. Porque a la larga, yo estoy seguro que va a tener millones de correcciones, muchísimos cambios. Pero al final, la persona que va a contratar el servicio de diseño ya va a tener la mente bien clara de cómo va a quererlo. Y a Exacto. la hora de sacar el sitio web va a ser un poquito más sencillo para la persona misma explicarle al diseñador cómo quiere su sitio web. Y esto redunda en eficacia en plazos de entrega, también en formas en la cual el visitante va a poder visitar y ver el sitio web. Todos ganan, básicamente. Exacto. Me encanta. Buenísimo. Entonces ya saben, el 1% que hoy pueden hacer para iniciar ese proyecto de sitio web que tienen es por lo menos definir lo que quieren lograr con su sitio web. ¿Sí? Como dice Isaac, ni siquiera se lancen a contratar a la agencia todavía, que si lo desean, dicho sea de paso, aquí Isaac está para ello. A las órdenes. No se lancen a contratar un hosting de 10 gigas, a registrar todos los dominios posibles, sino empiecen con el 1% que es definir lo que quiero lograr con mi sitio web. Bueno, Isaac, la verdad que ha sido un gusto. Yo creo que hay que hacer una segunda parte. Gracias por tu tiempo. A las órdenes. Y bueno, pues sigamos nosotros mejorando 1% para traer cosas más buenas a este programa. Así mismo.